Hola, hola. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidas. Sean todos y todas. Aquí estamos conectando. Tuvimos un problemita a la hora de hacer la conexión, pero creo que ya ahí va quedando. Vamos a esperarnos unos momentos más, ¿no? ¡Qué emoción! ¡Cállate! Con tu qué emoción. Hola Perla, ¿cómo estás? Hola Viviana. Bienvenidas. Qué bueno que se conectan el día de hoy, porque el día de hoy vamos a estar hablando del mes del orgullo. Vamos a aclarar como algunas cosas que hay alrededor del mes o del día específico para celebrar precisamente la diversidad sexual. Vamos a aclarar algunas dudas con respecto a este tema, pero de la misma manera estuvimos sondeando en redes sociales y por ahí tenemos un par de preguntas que nos hicieron llegar precisamente con respecto a este tema y que son dudas que pues actualmente, a pesar de la información que en algún momento existe en términos de diversidad sexual, en términos de sexualidad humana, en términos de género, siguen como todavía retumbando en la cabeza de muchas personas y que regularmente esto puede generarnos como un poco de a veces de incertidumbre, pero también la creación de mitos y tabúes en temas de sexualidades diversas. Y entonces vamos a ver a quién tenemos por acá. A ver, Rafael se unió, Diaf 11, Butterfly también, Perla también ya la había saludado, Viviana, Víctor, ¿quién más? Karen también se unió, Ani de Anda también se unió, Ace Bernal también se unió. Muchísimas gracias por unirse. Denle compartir al video para que muchas personas puedan estar en este live, ¿no? De lo que es el mes del orgullo. Yo estoy esperando a mi compañero Joel. Yo no sé qué le habrá pasado por ahí a Joel, pero pues si no llega vamos a tener que empezar. Y como ustedes saben, estamos en el mes ya de junio, un mes que se vuelve muy colorido, ¿no? A pesar del comienzo de la época de lluvias, ¿sí? Y precisamente se vuelve muy colorido porque es el mes del orgullo LGBTTIQ+. Ustedes a lo mejor ya habrán escuchado algo de información, a lo mejor ya saben como un poco acerca del término diversidad sexual, pero muchas de las personas siguen como cuestionándose, ¿por qué un mes del orgullo LGBTI? ¿No? ¿Por qué no hay algo más importante? ¿No? ¿Por qué celebrar esto y no otras situaciones? Pues el día de hoy vamos a aclarar precisamente el por qué es importante tener esta celebración que es de orden político. Así es. Y que es un mes precisamente de lucha, de visibilidad, pero sobre todo de generar acciones en pro de la diversidad sexual para y con el fin de erradicar la discriminación, que sí, como lo escuchan. Estamos en el 2020 y todavía seguimos teniendo altos índices de LGBTQ-fobia, de casos de crímenes de odio, de rechazos en la familia de personas LGBTIQ+. Seguimos teniendo discriminación en las escuelas, en los empleos, y es por eso que el día de hoy vamos a hablar precisamente del mes del orgullo. Así que denle compartir a este enlace en lo que
Voy saludando a Diana, Elizabeth, Ochoa, a Chino, a Lares Diego, a Edith Lona. ¿Cómo estás, Edith? Un abrazo. A Citlali Gutiérrez, AC, Bernal. Y bueno, todas las personas que en algún momento se están conectando, les quiero dar la bienvenida y déjenme ver por acá si ya se conectó el maestro Joel. No se ha conectado el maestro Joel, pero bueno, pues yo creo que tendríamos que empezar hablando precisamente de como un poquito en la historia, ¿no? Obviamente el mes del orgullo no se le ocurrió a alguien y dijo, ay, bueno, este mes no se celebra nada, entonces hay que celebrar algo. No, viene a partir como de un proceso histórico, pero también de un proceso en el cual se fueron generando como ciertas situaciones hasta detonar precisamente en un día específico, ¿sí? Que es el 28 de junio. Pero déjenme les doy un marco contextual, ¿no? Y más grande. Y mientras saludo a Montserrat Tejeda, que se acaba de agregar, y a SEEG, que dice, hola profe, ¿cómo está? Muy bien, espero que estén muy bien todas y todos. Es muy importante aclarar o mencionar que siempre el tema o siempre las personas de la diversidad sexual LGBTIQ+, sí, aunque se escuche muy cansado, lo voy a estar repitiendo todo el programa porque es el acrónimo correcto que en algún momento hay que incorporar en nuestros discursos. Pues siempre hemos existido, ¿eh? No hemos aparecido en alguna época en especial, no somos una invención, no somos una creación, somos una realidad que en algún momento estamos desde precisamente que está la aparición básicamente del hombre en la humanidad. Tan es así que si nos vamos como un poquito a la historia, pues vamos a ver que la diversidad sexual ha sido reconocida en diferentes espacios, aunque con diferentes nombres, bajo diferentes situaciones, y que de la misma manera la forma en cómo se han relacionado las personas de la diversidad sexual, es decir, a través de sus relaciones eróticas, formales, etcétera, pues incluso hay vestigios, ¿no? Hay información de la existencia de la diversidad precisamente en todas las culturas, básicamente. Aunque, pues sí, el término como tal, LGBTTIQ+, pues prácticamente ha sido muy reciente. Dice por acá, unas son inventadas, pero eso es distinto. Claro, bueno, yo creo que como en todas las personas existen como ciertos inventos o creaciones personales que en algún momento, pues nos hacen a lo mejor, ponernos un poquito más de plumas y a lo mejor sobresalir y inventarnos y tener ahí como un panorama diferente, pero claro, como lo dice Víctor, es otro tema. Entonces, la población de la diversidad siempre ha existido, solo que los nombres como tal de LGBTIQ+, pues son prácticamente recientes. Estamos hablando que tienen aproximadamente de 1900 para acá, ¿sí? Y cada que a lo mejor se propone o se visibiliza un nombre, pues estamos hablando de épocas como más recientes. Entonces, digo, cabe como irnos como un poco a explorar lo que sucedía en la antigua Grecia, Roma, algunos emperadores como por ejemplo César, Trajano, Adriano, Nerón, que en algún momento pues tenían hasta 3 tipos de relaciones, ¿no? Erótico-afectivas, pero que además socialmente eran muy visibles y aceptadas socialmente. Tenemos en la historia una emperadora transexual, Eligio Gravano, ¿sí? Eligio Gabano más bien, Gavalo con él es Eligio Gavalo, que fue la primera transexual emperadora, ¿no?
que en algún momento en su postura, su jerarquía, inclusive intentó generar la primera reasignación sexogenérica o la conformación, confirmación o concordancia de género como actualmente lo conocemos. Tenemos a la poetisa Safo y bueno, un montón, ¿no?, de personas que históricamente pues han dejado como un vestigio, un elemento importante para el reconocimiento de la diversidad en esa época, ¿va? No estoy diciendo que hicieron algo en pro de la diversidad, sino más bien que precisamente al tener este tema de su sexualidad abierta, pues se pudieron como registrar cierta información acerca de que las relaciones de la diversidad pues siempre han existido. Ahora, estoy empezando como con esto porque creo que en nuestra línea del tiempo va a haber una parte muy importante donde el ejercicio de la sexualidad, al ser abierta, al ser visible, pasa a ser escondida y pasa a tener una visión pecaminosa. Y esto es precisamente con la visión cristiana, específicamente con San Agustín, que le da un giro precisamente a la visión de la sexualidad, pero sobre todo a la de la homosexualidad. Pues de ser algo aceptado pasa a una categoría de crimen e incluso hay escritos donde según este autor menciona que ser homosexual es más peligroso o más fuerte que incluso haber matado a tu propia madre, ¿no? Entonces imaginemos como un poco esta situación de cómo considerar un acto erótico de la sexualidad incluso mucho más peligroso que el hecho de cometer un crimen. Entonces, es ahí donde se empieza precisamente a construir algunas ideas del pensamiento homofóbico cristiano. Y luego falta que aclarar, ¿no?, de que hubo después algunos autores como Santo Tomás de Aquino, que de la misma manera pues refuerza estas ideas al decir que la sexualidad solamente es para la situación de la reproducción y que por lo tanto todas las expresiones sodomitas tendrían que ser consideradas como contra natura, ¿no? Y aquí es muy importante aclarar porque todavía hasta el siglo XI aproximadamente el término sodomita era una palabra que hacía alusión a una población precisamente de diversidad en ese contexto, porque si nos vamos al contexto bíblico, pues ahí estamos hablando que sodomitas tenía que ver más bien con una población geográfica, ¿no? Como aquí los tonaltecas, como si fuera un gentilicio, ¿no? Y digo tonaltecas porque vivo en Tonalá, ¿no? Pero podrían ser jalisquillos o podrían ser cualquier otro tipo de nombre que se le da, ¿no?, dependiendo donde tú estés viviendo. Entonces, esto va a crear precisamente un montón de persecuciones que pasan precisamente de la parte religiosa, ¿no?, o por instauración de las ideologías religiosas a una visión política. ¿Sí? Y por lo tanto, iglesia y política, más en conjunto la sociedad, se empiezan a crear toda una serie de ideas con respecto a la diversidad sexual. Entonces, es hasta como en la época de la Ilustración y sobre todo con la Guerra Francesa que se empieza a hablar en términos o discursos precisamente de igualdad. Posteriormente, con la medicina, ¿sí?, el tema de diversidad, de ser un tema religioso y social, pasa a manos precisamente de la medicina y se empieza a ver el tema de la homosexualidad como algo perverso, como una situación de enfermedad que precisamente se tendría que curar. Y es aquí donde nace precisamente el término homosexual. A partir de 1869 se construye por primera vez el término homosexual y de ahí hacia acá pues empezamos a tener como todos estos nombres de bisexualidad, lesbianismo,
transexualidad, ¿no? Travestismo, queer, intersexual, género fluido, entre algunos otros términos que fueron apareciendo. Ahora, en esta época también, ya estamos hablando como de casi 1900, en Alemania se inicia el movimiento de liberación de la sexualidad, ¿sí? Porque hay que recordar que hubo muchos elementos que en algún momento hicieron que nuestra sexualidad fuera como un poco prohibida, que se genera como una visión de mitos, y es en Alemania donde empieza a generarse precisamente un montón de leyes que iban en contra, además de la sexualidad, de lo que es la homosexualidad. Y se crea el artículo 175, donde básicamente era que se encarcelaba a las personas homosexuales, pero también tenían una condena de muerte, ¿sí? Es el comité, es una organización, empieza un comité, empiezan los movimientos, y fue uno de los movimientos más importantes, fue abanderado por Heinrich Ulrich, que fue uno de los pioneros, activistas, pero además tenía la formación en medicina, pero además tenía como esta parte de la formación en sexualidad, y fue el primer homosexual que alzó la voz con una categoría y con un prestigio, ¿sí? Con un posicionamiento social importante, para empezar a decir que la diversidad o las personas homosexuales no estábamos enfermas, y que en algún momento teníamos el derecho de poder expresar nuestras emociones. Posteriormente, gracias a esas declaraciones, se empieza a organizar el primer comité humanitario científico, que fue constituido por médicos, lo que ahora conocemos como sexólogas o sexólogos, de mucha importancia en ese momento, y empezaron a generar investigación acerca de lo que es precisamente la diversidad sexual. Y así, ¿no? Nos vamos precisamente hasta Europa. Bueno, estábamos en Europa, nos vamos a América. Es en Stonewall, ¿no? Donde empiezan a generarse, o en América el primer espacio, ¿no? Donde se empieza la lucha por los derechos de las personas de la diversidad sexual, fue en Stonewall, ¿sí? En Stonewall lo que ocurrió básicamente, estamos hablando de Nueva York, porque básicamente Stonewall era un espacio específico, como un bar, como un lugar o un centro, como de diversión, en donde precisamente comunidad de la diversidad se adentraba o como un poco convivía en esos espacios, que eran los únicos espacios además de socialización de la diversidad sexual, con la finalidad de tener un momento recreativo. Y es en estos espacios, o en Stonewall, donde básicamente a partir como de los años 60, hay que recordar que en Estados Unidos los 60 son como una época de revolución y de movimientos, una época en donde empieza mucho la liberación de ciertos movimientos o culturas, ¿no? Que exigían específicamente sus derechos. Entre ellos está la diversidad sexual, o el movimiento del orgullo LGBTIQ+, que en ese momento solamente era el movimiento LGBT, ¿sí? Pues resulta que el día 28 de junio, ¿sí? O en la madrugada del 28 de junio, hubo una redada en estos lugares, ¿no? Donde se congregaban precisamente homosexuales, personas trans, bisexuales, y que precisamente era un lugar clandestino, porque básicamente la población LGBT pues era perseguida y criminalizada, ¿sí? Y que por lo tanto la policía iba a menudo como a esos espacios precisamente para extorsionar a la población. Y entonces, en la madrugada del 28 de junio,
hubo un grupo de personas, sobre todo transexuales, que se resistieron a esa redada, que se resistieron precisamente a esos chantajes, que se resistieron a esos robos, que se resistieron precisamente a todos esos actos de violencia que en algún momento la policía ejercía en ese lugar. Obviamente, esto generó que hubiera un montón de disturbios que pasarían precisamente a la historia y que es básicamente la visión de ejercer tus derechos o el ejercicio de tu libertad, de estar en un espacio con la ropa que tú quisieras, conviviendo con quien tú quisieras, ¿sí? Socializando con quien tú quisieras, y es a partir de esos disturbios que en algún momento duraron horas, ¿no? Y se dice que toda la madrugada hasta el amanecer y que todavía el día siguiente, el 28 de junio, hubo diferentes manifestaciones para poder sacar precisamente amigas y amigos, ¿no? A familiares precisamente de la cárcel, porque en algún momento pues la policía levantó un montón de personas. Y fue a partir de eso que la gente se empezó a organizar y a partir de eso la gente empezó a generar conciencia acerca de lo que son sus derechos. Y por lo tanto, el siguiente año, es decir, el 28 de junio de 1969, un grupo de personas, para recordar precisamente esa situación, se levantaron en armas, sacaron banderas, sacaron pancartas y empezaron a generar lo que hoy conocemos como las marchas del orgullo LGBTTI. Miren, lo cuento y hasta se me enchina la piel, ¿no? Tan solo como un poco de recordar cómo esas personas tuvieron la capacidad como un momento, como para organizarse y como un poco para poder empezar a gritar que también la población de la diversidad sexual tenía derechos. ¿Sí? Y dentro de los lemas que en algún momento gritaron, pues fue el power gay o el gay power, ¿no? El poder gay, ¿no? Y empezaron a cantar canciones de protesta, empezaron como un poco a generar esta, como manifestación pacífica. ¿Y qué es eso? Y que gracias a eso, precisamente, cada año, ¿sí? Muchos lugares empezaron a recordar esa situación, porque el incidente básicamente, de Stonewall, pues fue tan brutal, ¿sí? Fue tan fuerte que pasó precisamente a la historia. Y es a partir de ahí que muchos países, en muchas partes del mundo, pues lo que han hecho es precisamente generar este mismo acto político de salir a las calles a gritar precisamente cuáles son los derechos. Entonces, el 28 de junio de cada año, a partir de los disturbios de Stonewall, se sale precisamente a las calles para poder decirle a la ciudadanía, decirle a la sociedad, decirle a las instituciones, decirles al gobierno las acciones que en algún momento hacen falta. Obviamente, hoy no tenemos tanta criminalización, aunque sigue habiendo muchos casos de homo, lesbo y transfobia, ¿sí? Pero siguen habiendo o siguen faltando acciones en el tema de la inclusión, en temas de educación para la sexualidad, y sobre todo inclusión en términos de información objetiva, científica y laica de lo que es la sexualidad y la diversidad sexual. Y uno de los puntos muy importantes aquí es que se retoma precisamente una bandera muy colorida, que precisamente es la que tenemos como allá atrás, o la que yo tengo aquí atrás, ¿no? Que es la bandera de la diversidad sexual. No es una bandera gay, es una bandera de la diversidad, es una bandera de lucha que precisamente nos recuerda que cada uno de esos colores que conforman precisamente el arco iris es un derecho que todas las personas necesitamos tener, inclusive, ¿sí?
Inclusive si nos vamos como un poquito a la historia, se supone que la Organización de las Naciones Unidas había generado una convocatoria para poder sacar una bandera que precisamente reconociera cuáles son los derechos de las personas. Y entonces, una de las propuestas precisamente fue una bandera que hablara de esta diversidad de colores, ¿sí? Cada color tiene su propio significado: derecho al amor, derecho a la vida, derecho precisamente a la naturaleza, derecho a tener una situación de matrimonio, de vincularme, ¿no? Afectivamente, del derecho a vivir sin discriminación, etcétera. Entonces, cuando la convocatoria sale por parte de la ONU, esta bandera fue una de las banderas seleccionadas para ganar. En ese momento nace el movimiento de Stonewall y precisamente el 28 de junio retoman esta bandera, ¿sí? La misma población de la diversidad, diciendo: si esta bandera es la que representa los derechos, pues vamos a marchar con esta. Esa es como un poco la historia de la bandera. Por lo tanto, no es una bandera gay, es una bandera de los derechos, que en algún momento pues se ha generado como este mito, ¿no? Con respecto a decir, es la bandera de la diversidad, pues si entendemos el término diversidad en el que somos todas y todos parte de la diversidad, independientemente de mi orientación, identidad o expresión, va. Pero si yo segmento y digo solamente la bandera LGBT, no, porque cada una de las letras del acrónimo de diversidad precisamente tiene su propia bandera. Por ejemplo, aquí tenemos la bandera trans, ¿no? La bandera que representa precisamente el movimiento de lucha por lo que es las personas con una identidad de género y expresión de género específica. Entonces, como un poco, a partir de ahí, el mes del orgullo es un mes para celebrar acciones y generar política. El 28 de junio se supone que en todos los países, en todos los lugares, existe la marcha de la diversidad sexual. Ojo, es una marcha, no es el desfile, ¿no? Porque luego mucha gente dice, ay, vamos al desfile. Creo que es importante tener en cuenta que algo que creo que tenemos la diversidad sexual y el movimiento feminista, y aquí yo me atrevo a mencionar el movimiento feminista, es que hemos reconocido que podemos hacer política con el cuerpo y que nuestro cuerpo es la manera de representar y decirle al otro, este soy yo. Si mucho se ha cuestionado nuestro cuerpo, nuestra sexualidad, nuestras actitudes y comportamientos, ¿sí? Algo básico que podemos empezar a hacer es empoderar nuestro cuerpo. Y claro, lo podemos hacer como una manera de manifestarnos a través de plumas, brillantinas, de la misma piel, ¿no? De dar como esta parte excéntrica, ¿no? De nosotras y nosotros, para poder decirle al otro y a la otra, mira, aquí estoy y yo soy dueña de mi cuerpo, dueña o dueño de mi cuerpo también, y que con este cuerpo yo me represento y esto soy lo que yo en algún momento quiero ser. No por una imposición heteronormada o patriarcal, sino por una decisión personal. Y ojo, cuando hablo de decisión personal no significa que si ahorita elegí ser gay, mañana elijo ser bi, pasado hetero, no. Decidir asumir mi orientación y hacer política con ella, eso sí es una elección. Entonces, esto y por muchas cosas más es que celebramos precisamente en junio el mes del orgullo, y muchos países, ¿sí? Hasta el año pasado, pues era pintar, hacer, sacar, ¿no? Lucirse. También la mercadotecnia ha entrado aquí como un poco, ¿no? Y es, por ejemplo, en Ciudad de México a mí me encanta en la marcha, porque ahí todos los bancos, locales, hasta por
por muy santos que en algún momento parezcan conservadores, sacan sus banderas y sacan precisamente temas como muy vinculantes a la visión de la diversidad, precisamente para poder celebrar el mes del orgullo, ¿no? Digo, aquí en Jalisco pues tenemos como otra visión y ha sido como muy pocos los espacios de visibilidad a nivel pues de mercado que en algún momento se han hecho visibles, pero cada día, y esto gracias precisamente al avance en materia de derechos, pues conocemos que han existido normas, ¿no? Está la norma de igualdad y de no discriminación e inclusión. Tenemos distintivos que la Secretaría de Trabajo y Prevención Social ha generado y que precisamente dentro de esos distintivos o normativas de algunas empresas están obligadas a generar círculos de análisis, a celebrar días como esto, las escuelas, ¿no? No todas, desgraciadamente, ¿no? Pero la gran mayoría, ¿no? Sobre todo de universidades con prestigio, han tenido como una visibilidad muy importante. La UNAM es una de las universidades que más acciones en temas de diversidad sexual tiene. Entonces, es por eso que celebramos el mes del orgullo. Por aquí, Elodia Galarza, mi tía se conectó. Saludos, tía. Brelo López Ga, hola, ¿qué tal? ¿Cómo surge la bandera? Eso ya lo mencioné. Luego, Aristóteles Ávila, ¿qué onda? Aristóteles, ¿cómo estás? Nanias. ¿Sí? Edith Lona, qué interesante. Así es. Sobre mí me represento. Entonces, bueno, esos son como de algunas cuestiones. Obviamente faltan muchas acciones y muchas políticas públicas. Por ejemplo, es en América, los países del sur, es a partir de 1999 que empiezan a reconocer el matrimonio de personas entre el mismo género, ¿sí? Digo, en Jalisco todavía ni siquiera tenemos eso por ley. Lo tenemos por un decreto o una jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero no está en papel. Entonces hay muchas cosas que en algún momento hacen falta por generar nuestro contexto, y es precisamente el mes del orgullo, ¿sí? Que en algún momento se hacen estas acciones para poder entonces decirle los como faltantes, ¿no? A lo que es la parte gubernamental de acciones específicas hacia la diversidad sexual. Pues bueno, esa es una sola pregunta. Me tardé un montón en explicarla, pero tenía que poner como el contexto. Nanais, ay, ya, saludos, brosito. Ahora sí ya te conocí, hermanita, ¿cómo estás? Livier por acá, bienvenida. Pati Damián, Paola Damián, primas, muchas gracias por conectarse. Entonces, hay que sacar con orgullo nuestra bandera y poder precisamente cuestionar la parte de los faltantes y de las acciones faltantes en términos de diversidad sexual por cuestiones políticas. Ahora, por acá me llegó una pregunta que decía, bueno, ¿qué son las siglas LGBTTIQ+? Bueno, anteriormente, como lo decíamos, el movimiento solo se llamaba Movimiento del Orgullo Gay, y luego pasó a la parte del Movimiento del Orgullo Lésbico Gay, y luego Lésbico Gay Bisexual, y luego Lésbico Gay Bisexual Transexual, y ahora precisamente con todas estas visibilidades e información que en algún momento existe, pues entonces el acrónimo ya creció, ¿sí? Y por lo tanto, cuando hacemos alusión a algunas situaciones de diversidad sexual, pues entendemos que vamos a hablar de L, de lesbianas, de mujeres que se sienten atraídas por mujeres, de gays, hombres que se sienten atraídos por personas de su mismo género, bisexuales, que pueden ser hombres y mujeres que pueden tener atracción hacia ambos géneros, no necesariamente al mismo tiempo. Yo creo que ese tema lo tendríamos que hablar algún día. Travestis, ¿no? Que personas que les gusta vestirse de un género en específico, ¿sí? Para como un poco salir, ¿no? A dar espectáculo, etcétera. Las personas transexuales y transgéneros, quienes hacen una transición de un género asignado o de un sexo biológico
a un género social diferente con el que la sociedad se les impuso. El intersexual o las personas intersexuales, personas que nacen con una ambigüedad en sus órganos sexuales, y las personas queer, que en su expresión de género hay una ambigüedad y que pueden usar cualquier tipo de ropa, y que su expresión, a lo mejor si tú ves, dices, ¿qué será? Es que tiene pantalón, pero tiene una blusa, pero el cabello, pero las uñas, pero la barba. Sí, es decir, que dentro de sus expresiones hay una combinación donde precisamente esa es la idea principal del queer, ¿no? Poder a partir de su imagen expresar cualquier tipo de rol, y que muchas de las veces ni siquiera tiene que ver con su creencia de identidad o con su orientación sexual. Ojo, ¿no? Entonces, en términos de diversidad vamos a hablar de orientación, ¿sí? Como hetero, homo, bi, pansexual, otras letras que se han ido agregando, ¿no? La sexualidad, ¿sí? En términos de identidad vamos a estar hablando de sentirme hombre, sentirme mujer, sentirme ambos o no sentirme ninguno también, ¿sí? Y a nivel de expresión, pues si mi expresión es masculina, femenina, o ambigua o andrógina o fluida como tal, ¿no? Entonces, esos son como un poco el significado. Por aquí me llegaba la pregunta de qué significa el término LGBTIQ. Por aquí tengo otra pregunta. A ver, por aquí yo la vi. Dice, buenas tardes. Bueno, esa es una pregunta importante, ¿no? Y siempre vamos a tener esta pregunta en muchos espacios. ¿Se nace o se hace? Esa es la pregunta del millón, y yo creo que es muy importante si cuestionamos a la diversidad. Yo creo que primero tendríamos que cuestionar lo que se considera como normativo, ¿sí? Es decir, ¿el heterosexual nace o se hace? Y lo pongo así porque luego a veces ni siquiera se nos ocurre cuestionarlo. Es decir, cuestionamos solo a lo que creemos diferente, ¿no? Desde esta visión precisamente normativa, que en algún momento hablábamos y que es histórica, pero también histérica y neurótica. ¿Por qué? Porque básicamente nos genera una visión dual de la sexualidad. ¿Eres hombre o eres mujer? ¿Eres hetero o eres otra cosa, no? Entonces, esta visión dicotómica de la sexualidad precisamente hace que generemos este cuestionamiento, ¿no? Que es completamente válido, ¿no? ¿Se nace o se hace? Mira, desde mi experiencia, y como en algún momento, desde la organización a la que pertenezco y la formación que en algún momento tengo, ¿no? Hay elementos para poder decir, ¿sí?, que la orientación y la identidad de género es un producto cerebral que está en nuestro cerebro, que básicamente comienza a partir de la 12ª semana de gestación hasta la semana 18 aproximadamente, ¿sí? Que está la constitución precisamente de cuestiones neuronales y cerebrales. Inclusive esta información lo pueden buscar ustedes, porque la UNAM tiene un documento en donde hizo un copy-paste, bueno, no copy-paste, sino repitió un estudio y salió los mismos como resultados, ¿no? Por lo tanto, concluye que precisamente la identidad y la orientación, ¡pum!, ya vienen en nuestro paquete, ¿sí? Yo lo comento como de manera muy sarcástica a veces, o chistosa. Es como cuando vas a las tienditas estas de hamburguesas y te dan tu paquete sorpresa, y el juguete que te tocó, pues ese te tocó, sí, claro, ¿va? Y entonces, cuando tú agarras tu juguete, pues obviamente dices, pues sí, ese es el que me tocó, ¿no? Obviamente tú tratas de jugar con él desde tu propia experiencia. Si yo fuera papá, entonces cuando yo agarro a mi hijo o a mi hija, trato de educarlo desde mi propia experiencia. Es decir, lo empiezo a heteronormatizar, ¿va? Dándole aprendizajes de género, de roles previamente establecidos, y entonces las personas vamos creciendo precisamente con la idea de que tengo que ser.
y me tengo que comportar y entonces incorporo los ideales de la familia, pero llega un momento en el que uno hace un análisis, una revisión y dice, chirrión, como que esto no me llama tanto, como que esto que me enseñó la familia no cuadra tanto en mí, y que por lo tanto llega un momento que de un de repente a otro digo, ¡pum!, me asumo, voy, obviamente lo estoy diciendo muy fácil, ¿no? Pero al final la salida del closet de una persona puede llevar un proceso largo y doloroso, porque precisamente tiene que vomitar esa información sociocultural que tiene dentro de sí, esas expectativas de la familia y la sociedad que en algún momento tiene incorporadas, y por lo tanto tiene que haber un reajuste, ¿sí? Porque también hay una lucha entre los ideales sociales y mis ideales, ¿no? Peleándose por a ver quién gana, ¿sí? Y por identificar qué es lo que quiero, hasta que llega un momento en que digo, ok, me acepto, ¿va? Entonces, independientemente de todo lo que acabo de mencionar, creo que es completamente válido que cada persona sea como quiera ser, siempre y cuando no se dañe a sí misma, no cause daño a los demás, y que de la misma manera tenga el conocimiento para potencializar todo su ser, ¿sí? Con esto yo te quiero decir que desde una opinión desde una opinión profesional, hay evidencia científica que la orientación y la identidad pues es algo que ya viene en nuestro cerebro, que la manera en cómo lo expresamos es algo social, ¿sí? Porque aprendemos de diferentes patrones y circunstancias, como el género, cómo debemos expresar. Pero si también hay personas que dicen, puede ser una combinación de lo social y de lo biológico, bueno. O si hay personas que dicen, bueno, es que yo lo elegí, bueno, también, ¿no? Se vale. Pero aquí hay algo muy importante, no todas las personas tienen el conocimiento para incorporar precisamente esa información. Y también a veces las mismas personas desinformamos, ¿sí? Entonces, desde mi postura como profesional, hay una evidencia científica que precisamente da pauta a que esto es de nacimiento. Y aquí lo importante es, independientemente si es de nacimiento o es una elección, que no lo creo yo así, ¿qué cosas a nivel social, familiar, políticas, educativas vamos a generar precisamente para que esa persona se pueda potencializar de manera integral y que pueda desarrollarse en un contexto libre, que se pueda como un poco ejercer sus derechos, pero sobre todo pues ser la persona que es, ¿no? Y sin ningún reproche, remordimiento, sin ningún bloqueo, y que tenga como todos los elementos importantes a la mano para precisamente que la persona sea tal cual es. Por aquí tenemos otra pregunta. También lo menciona el DSM. ¿Qué específicamente lo menciona, Bre? ¿No? Digo, porque vamos a encontrar como varias cosas, ¿no? Vamos a encontrar, por ejemplo, en el DSM hace referencia a que no ipso facto la orientación o la identidad es un trastorno o una enfermedad. Sí maneja una situación de trastorno, la situación de homosexualidad egodistónica, pero pues no tanto por el hecho de ser homosexual, sino por el hecho... El término homosexual egodistónico es básicamente cuando yo no quiero ser gay, porque eso trae un montón de consecuencias. Y en algún otro programa, cuando hablamos de homofobia, ya lo había mencionado. ¿Quién en su sano juicio quiere ser de la diversidad? A ver, al menos si a mí me hubieran dado la posibilidad de elegir mi orientación, creo que en su momento yo hubiera dicho no. ¿Por qué? Porque había un contexto social, una cultura de rechazo, de violencia, que en algún momento precisamente yo no quería asumir, ¿sí? Y claro que hay muchas personas que en su sano juicio, si les ofrecían la oportunidad, no lo fueran. Entonces, homosexual egodistónico precisamente implica como ese temor personal de salir precisamente del closet y aceptarse, ¿sí? Por la falta como de procesos sociales de inclusión. Entonces, aquí importante
El mismo DSM lo menciona como parte de la homofobia social que es importante erradicar, que hay que precisamente generar acciones para tener una mayor apertura y precisamente que esta situación no suceda. Aquí tengo otra pregunta. Dice, pero bueno, Víctor comenta, sí, claro, es un proceso súper difícil y por esta parte sociocultural, así es. Pero déjenme ver dónde puse aquí está. Dice, ¿qué clase de violaciones de derechos humanos están expuestas las personas LGBT? Precisamente acorde al tema del mes del orgullo, pues básicamente las personas de la diversidad, de todas las edades y en todas partes del mundo, podemos estar viviendo una serie de violaciones de derechos humanos, como son la agresión física, de entrada, las agresiones verbales, el secuestro, los asesinatos, el rechazo que es día a día, sobre todo en varias poblaciones, ¿no? Que es como más incidente o con mayor incidencia o frecuencia lo que es el rechazo. Incluso en algunos países arrestar y encarcelar a las personas, es decir, meterlas a la cárcel, y hasta hace poco y todavía en algunos países sigue habiendo condena de muerte. Entonces, esas son algunas de las cuestiones a las cuales día a día podemos estar viviendo las personas de la diversidad sexual. Obviamente estamos hablando que en nuestro contexto, en México, en nuestra cultura, el punto más incidente o frecuente es la violencia y la discriminación en diferentes áreas o sectores en las que nos vivimos. Trabajo, familia, sociedad en general, trabajo, etcétera, etcétera. Es súper injusto. Claro que sí, Bre López, por eso es un mes del orgullo, precisamente para hacer reflexión y análisis. Bre López menciona, es súper injusto porque todos pagamos impuestos. Luz, que por cierto este mes llegó al doble, carajo, ¿no? Sí, y con toda la situación de la pandemia y luego con los descuentos hermosísimos que nos están haciendo en diferentes espacios, que ya ahí ya no voy a decir nada, el agua, etcétera, etcétera, pues se deben de gozar de los mismos derechos. Sin embargo, Bre, no todos los derechos son aplicados para todas las personas. Por eso es importante la organización de las personas para poderle exigir a un contexto, una sociedad, el ejercicio de nuestros derechos. Así es. Muy bien, Bre, me encantó tu comentario. Tengo por aquí otra pregunta que ya casi el tiempo se me acaba. Dice, ¿corre peligro el bienestar de niños o niñas por rodearse de personas LGBT o por tener acceso a la información de la diversidad? Es un tema increíble. Creo que pudiéramos hacer un solo programa para hablar de cuáles son como algunas posibles consecuencias. Yo creo que la consecuencia más grande de que niñas y niños pudieran tener al vincularse con personas LGBT, pues son básicamente aprender, abrirse, incluir. Obviamente existe esta creencia de que la orientación y la identidad se pegan. Si fuera así no hubiera homosexuales, lesbianas, gays, bisexuales, trans, fueran solo heterosexuales, porque la gran mayoría de las personas que pertenecemos a la diversidad sexual nacimos en contextos bien heteronormados y bien agresivos, ¿no? Entonces fuéramos hasta machos agresivos, ¿no? No. Creo que la vinculación que en algún momento los niños y las niñas pudieran tener con temas de diversidad es precisamente abrir un panorama a la inclusión, a la igualdad, a la conciencia, ¿no? Al análisis de los géneros. Y creo que más que, como lo decía la pregunta, peligro, más bien creo que hay como ciertas ganancias. Lo mismo mencionan algunos estudios sobre el tema de homoparentalidad o lesbomaternalidad, que los hijos y las hijas de personas del mismo género comparadas con personas, hijas e hijos heterosexuales, tienden a crecer con mayor apertura, mayor análisis, mayor visión de la diversidad, la inclusión y de todos estos temas. ¿Cuál es la cosa que viene de trasfondo?
Lo que viene de trasfondo es ese miedo a haber relacionado precisamente el tema de pederastía con el tema de diversidad, cosa que son completamente diferentes, ¿sí? Y que se sigue vinculando a ese tema, yo no sé por qué, ¿va? Pero por ejemplo, hasta hace poco no acaba de salir este movimiento del MAP, ¿no? Que quiere legalizar la pederastía y que también es parte de la diversidad. A ver, no. Ojo. Son temas completamente diferentes y me parece que esa es la bronca, ¿no? Que el mito se refuerza a partir de un movimiento o a partir de una situación o a partir de no entender que el término orientación sexual es diferente a las cuestiones de pederastía. No, no, por favor, hay que quitar y hay que quitarnos como esas ideas que en algún momento existen acerca de este tema. Por aquí tengo otra pregunta. Ay, ¿por dónde está? ¿Dónde está? Dice, ¿es posible cambiar la orientación o la identidad de género de una persona? Ya lo habíamos comentado en alguna otra, en algún otro, pues, sección de programa. La orientación y la identidad no se pueden cambiar. Lo que se pueden cambiar son las actitudes, la violencia, la desinformación, la homo, lesbo, bitransfobia, ¿no? Eso sí se puede cambiar. Se puede cambiar la visión de las terapias, por ejemplo, reparativas, a partir precisamente de una información objetiva, científica y laica. Y por favor, si alguno de ustedes sabe de personas que en algún momento estén generando terapias reparativas, ¿no? O terapias destinadas a querer curar algo que la misma Organización Mundial de la Salud ya lo dijo. La diversidad no es ninguna enfermedad. La enfermedad es una enfermedad social y que esta tiene que ver con el prejuicio, la discriminación o el señalamiento, como es la homo, lesbo, transfobia, bitransfobia. No, esa sí es una enfermedad y eso sí tiene cura, y la cura más específica es por medio de la información. Entonces, no querramos como cambiar, ¿no? A las personas de la diversidad, ¿sí? Además es inconstitucional, es violencia, y si tú como padre, madre, maestra o maestro intentas hacer acciones para querer cambiar a tus alumnas, alumnos en este tema, lo único que estás haciendo es ahorillándolos a la depresión, a la amargura, inclusive a los intentos suicidas. Por favor, infórmate. Ahí vemos muchas personas que te podemos dar inclusive información hasta gratuita, ¿sí? Por acá, Kaira, hola, yo tengo un problema actual. Soy de 16 años, más joven que mi esposo, y hay una manera de ver el tipo de hormonas de él o el tema psicológico, algo que nos ayude. A ver, otra vez. Hola, yo tengo un problema actual de diferencia de edad. Soy 16 años más joven que mi esposo. ¿Hay alguna forma de ver el tipo de hormona de él o tema psicológico o algo que nos ayude? Mira, ¿por qué no me mandas un mensajito para que me des como un poquito más de información? ¿Sí? Porque no estoy entendiendo como muy bien el contexto. Chance y a lo mejor hay omisión de información aquí que no lo estoy como identificando, pero si me aclaras esa información, con gusto te doy toda la información necesaria y concreta a partir de tus necesidades. Menciona, estaría muy padre informar, transmitir conocimiento a los niños, adolescentes e inculcar el respeto a todos. Así es, ¿no? Es bueno para que nos hace falta volumen muchas veces, ¿no? Es bueno, pero nos hace falta volumen. Bueno, vamos viendo esa situación, ¿no? Si me mandas mensaje te respondo. Tengo una última pregunta ya para cerrar. Dice, bueno, creo que había otra, pero me voy a brincar. Dice, como profesionales de la salud mental, ¿sí? O como profesionales con alguna carrera, ¿cómo puedo aportar en temas de inclusión y no discriminación para la población LGBTIQ+? ¿Cómo? Bueno, de entrada, reconociendo cuáles serían nuestros propios prejuicios. Todas y todos tenemos prejuicios en términos de diversidad, ¿sí? ¿Cuáles son los prejuicios que en algún momento o creencias que yo tengo acerca de la diversidad? Las trabajo, me informo. Sobre todo yo creo que algo que nos puede servir mucho es acercarnos a personas de la diversidad y conocer su historia. Sensibilizarnos, ver las problemáticas y a partir de tu postura y habilidades, pues bueno,
ahí es otra cosa, porque yo a lo mejor te puedo decir, educa, infórmate, transmite, pero ¿qué tal si tú quieres ser activista? ¿Qué tal si te metes a una organización? Eso ya va a depender de tus habilidades. Lo que sí yo te podría decir como punto principal es, primero, haz una revisión personal de cuáles son tus actitudes, creencias y comportamientos. Infórmate acerca de lo que es la diversidad. Conoce de manera humanista, cercana, ¿no?, a personas de la diversidad. Conoce sus experiencias, analiza las problemáticas y a partir de lo que está en tus manos, créeme que lo que puedas hacer es un granito de arena. El mejor, creo que, momento para poder empezar es desde nuestra casa, desde nuestro hogar. La empatía, exactamente, la empatía es un elemento que creo que rompe. Miren, yo creo que si tuviéramos empatía en todo el mundo, pues no hubiera guerras, no hubiera pasado un montón de cosas en nuestro contexto, no hubiera crímenes, no hubiera odio, no hubiera bla. O sea, me parece que nos hace falta mucho que generar, y entre ellos precisamente la empatía es un elemento básico. Entonces, como profesionales podemos empezar a hacer esas acciones precisamente para erradicar la homo, lesbo, bi, transfobia, al menos en el tema de diversidad. Cuando tenemos información y asertividad y empatía, podemos comernos al mundo y además como un poco no dejar que nos violenten nuestros derechos. En conclusión, no necesita haber un día de la diversidad. Todos los días son días de todas las personas, porque nos levantamos, abrimos los ojos, caminamos, respiramos, ¿no? Sí, no tendría que haber un día, pero sí es importante hacerlo visible por las agresiones, la violencia, los prejuicios, la discriminación que aún sigue existiendo. Pero para ello, yo espero que el día de hoy hayas analizado, reflexionado mucho del tema de diversidad, hayas como un poco, te hayas interesado en el tema y que básicamente pues tú mismo con esta información pudieras buscar más que en algún momento te ayude o te oriente. Para cualquier duda o información, conéctense, denme mensajitos, mándenme un mensaje de Insta, mándenme en un WhatsApp, búsquenme en mis redes sociales, Edgar Ramón Rosales Galarza como Facebook. Tengo algunos Spotify, unos podcasts en Spotify, Al Desnudo Total. Mándenme información y con gusto, realmente yo estoy en la disponibilidad de poder orientar y apoyar en lo que en algún momento está en mis manos. Agradecemos a Livier que se conectó. Amiga, me debes un cafecito. Paola Damián, prima, Emcito. Ay, que por cierto también ya lo he visto en sus programas de transmisión en vivo. ¿Sí? A Kiara, mándame mensajito por favor, Kiara, para poder aclarar tu duda. A mi tía Elo por ahí que se conectó, a Ale, a Víctor, a Bre, a Pau, a FRPLRM, a Oso Mendoza, a Gus, órale Gus, ¿te quedaste la transmisión? Saludos a Cintia. Bueno, a todas las personas que el día de hoy se conectaron, por favor, sigan nuestras transmisiones. Estamos todos los días miércoles de 5 a 6 de la tarde, ¿sí? Con diferentes temas, de sexualidad, y que básicamente nos estamos dedicando a como un poco aclarar esas informaciones, ¿no? Esa información de tantos mitos y tabúes que existe en nuestra sociedad, y que la única herramienta precisamente para poder erradicar este bloqueo o esta situación es la información objetiva, científica y laica. Así que conéctense todos los días miércoles a partir de las 5 de la tarde y nos estamos viendo la semana que entra, por favor. Recuerden, aquí en Instagram, y digamos no a la homo, lesbo, bi, transfobia. Bye bye.